Bienvenidos a un nuevo episodio de Los Rostros de mi Tierra. Hoy en el Día de la Leche conversamos con una de las voces más importantes y más autorizadas de la industria láctea, Ana Gómez. Un gusto tenerla aquí en la SAC. Bienvenida. Paulina, pues muchas gracias, un saludo muy especial a todos los que nos están comparten con nosotros este espacio hoy. Qué bueno estar acá. Ana Gómez es la presidenta ejecutiva de Azoleche y Ana, para comenzar, yo quiero preguntarle por el reciente estudio que ustedes hicieron sobre hábitos de consumo en Colombia. ¿Qué información de contexto e información también de detalle nos puede compartir? Claro, Paulina, y esa pregunta es muy interesante y me alegra mucho que nos la haga por lo siguiente. Resulta que en Colombia, en los últimos años, comenzamos a ver un fenómeno muy preocupante que fue el descenso en el consumo de leche y sus derivados. El 2022 nos marcó una caída del 9%, muy pronunciada. En el 2023 fue de un 6%. 2024, digamos que tuvo una recuperación, pero fue muy discreta. Marcó algo así como 0,24%, digamos en positivo. Este año las cosas van mejorando un poquito más, pero todavía no es suficiente. Entonces, esto al mismo tiempo que veíamos temas como las enlechadas, que qué sería lo que estaba pasando, y muchos de los actores de la cadena discutiendo y un poco lanzando teorías sobre lo que estaba pasando, dijimos, no, tenemos que hacer algo claro, ¿cierto? Y comenzar por donde debe comenzar cualquier entendimiento de una cadena del agro colombiano, bueno, en realidad de cualquier cadena económica, y es entender qué está pasando con el consumidor. Jorge Bedoya, nuestro presidente de la SAC, tiene una frase que a mí personalmente me encanta porque él dice que de la salud del consumidor depende la salud del campo, ¿sí? Entonces dijimos, ok, vamos a hacer algo y antes de seguir lanzando teorías, ¿no? Y apuestas de por qué está pasando esto, que si es un tema económico, que si es un tema de preferencias, tal, dijimos, vamos a hacer un estudio profundo, ¿sí? Entrar en la mente del consumidor colombiano para entender qué es lo que está pasando, por qué está dejando de consumir. ¿Y qué encontraron ahí? Pues muy importante, encontramos cosas muy importantes, pero antes de eso, Paulina, quiero contarle una cosa porque creo que es importante entender, ¿no? Y más, digamos, en estos días que estamos invitando tanto al diálogo de país, que nosotros compartimos esta preocupación con el gobierno nacional. Y felizmente el Ministerio de Agricultura nos dijo, nosotros queremos participar de ese estudio. Entonces, esto, digamos, es un logro que es muy importante y que nosotros esperamos que sirva de modelo también para otros sectores y es conjuntamente con el gobierno, porque a todos nos importa lo mismo, asumimos la realización de este estudio profundo. Este fue un estudio que duró 5 meses, fue hecho por la firma Radar, que es especialista en este tipo de estudios de consumidor, y se hizo en todo el país, en las ciudades principales de este país. ¿Qué encontramos, Paulina? Y esto fue un tema bien, bien interesante. Yo cuando he hecho este cuento digo, si hubiera hecho apuestas, yo hubiera dicho que de pronto uno de los factores que más pesaba era los factores inflacionarios y la capacidad adquisitiva del consumidor colombiano, y resulta que no, que el primer factor que está afectando el consumo de leche y derivados en Colombia es la recomendación de influenciadores. Y cuando, sí, lo deja uno muy preocupado. Sí. Y cuando hablamos de influenciadores, para que se preocupe más, no es solamente aquel influenciador del TikTok o de la red social, sino también médicos y profesionales de la salud Que están diciendo, desaconsejando el consumo de lácteos, y lo preocupante es que no median exámenes de diagnóstico adecuados, ¿sí? Sino de una vez por alguna molestia gástrica, algún tipo de alergia, y es triste decirlo, pero con cualquier condición médica, de una vez van diciendo, suspenda el consumo de los lácteos. Y esto pues hace un daño enorme. terrible, enorme, enorme, enorme. Nosotros hemos venido trabajando también en asocio con la Asociación Colombiana de Nutricionistas y Dietistas, y ellos nos comentaban que en realidad de 10 colombianos que dicen o que reportan ser intolerantes a la lactosa, solamente entre uno o dos son realmente intolerantes. El resto es porque yo lo oí y además sí me fui a tomar un café con usted y me dijo, ay, ayer estuve donde el médico y me dijo que no tomara leche. Y ay, caramba, si le dijeron eso a Paulina, para mí también. Entonces ese tema nos tiene sumamente preocupados. Ese es el factor que más está influyendo. Ahora, encontramos temas también bien interesantes, Paulina, que muestran, afortunadamente, digamos que la conciencia y de la leche, digamos, la presencia de la leche de los derivados, todavía tiene digamos, un lugar fuerte en la mesa de los colombianos. Sin embargo, el 94% de los encuestados reportó que habían comprado leche o algún tipo de derivado, pero de ese 94%, solo el 90% dijo que consumió. Es decir, hay un fenómeno también que dice, yo compro para otros, no sé, para mis hijos, para mis papás, en fin.
Entonces son temas que realmente nos dan muchos datos muy interesantes. Claro, sobre eso también se me ocurre, no sé si hay gente que compra la leche, pero la incluye en sus preparaciones, más no se toma el vaso de leche. No sé si eso también está. Importantísimo, Paulina. Y este estudio, que además les cuento un poquito y les comparto, ya lo lanzamos en dos ciudades, en Barranquilla y en Medellín. El 26 de junio estamos lanzándolo en Bogotá y va a quedar de público conocimiento, porque ese es otro valor que quisimos darle a eso y aportar. De esto te tiene que beneficiar toda la cadena, Por pero además supuesto. todos los consumidores, todo el público en general. Entonces el estudio va a quedar de público, el que quiera verlo lo puede ver, va a estar en la página del ministerio, por supuesto, y en la página de Asoleche. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ese estudio tiene, respecto de la pregunta de que si yo la compro, pero entonces no me tomo el vaso de leche sola, ¿qué es lo que hago? El estudio perfiló 9 tipos de consumidores según su manera de aproximarse y de consumir la leche. 9 son un montón, uno se imaginaría que son un par No, o 3. y es bien interesante porque eso da mucho insumo de cómo aproximar uno a eso a un consumidor. Le voy a dar dos ejemplos, ¿no? Hay uno que dice que es la protectora nutricional, que es tal vez el grupo que más pesa, que por supuesto son todas aquellas madres, padres de familia, cuidadores que están preocupados por la salud de alguien más, normalmente los Ujú. hijos, y entonces están buscando la leche y sus derivados como el superalimento que son para satisfacer esas necesidades. Pero también nos encontramos gente, por ejemplo, otros grupos, ¿no? El que experimenta sabores. Entonces, este es un grupo más pequeño que le gusta la experiencia gourmet. Entonces, ese es Ok. un tipo, una señora o un grupo de jóvenes o de adultos o de lo que sea que dicen, oiga, rico, los quesos madurados o de pronto unos quesos importados, en fin. Hay otros que son tradicionalistas. Entonces, este grupo de colombianos que dice, la leche para mí es muy importante porque es que yo preparo la changua, yo preparo el arroz con leche. Yo estoy ahí, esa soy Fíjese, yo. bueno, y entonces fíjese que tomemos ese ejemplo, Paulina, súper interesante. Es ese grupo, ¿sí? El que es tradicionalista, ¿sí? En el tema de consumo, reporta unos, digamos, ellos reportan unas preocupaciones y también unos beneficios. La preocupación es que ese grupo dice, no, es que la leche procesada no me sirve tanto porque es que no es tan cremosa como antes, entonces la receta de mi abuela del arroz con leche y Ok, tal, no me queda tan no me espesita. queda exactamente. Ok. Entonces, eso al final del día, ¿por qué fue importante? ¿Y por qué decimos nosotros que esto es un tema muy interesante de hacer en cualquier cadena del agro, cualquier cadena productiva? Y es entender eso. Es decir, tendemos a pensar que el consumidor se mueve por una serie de factores, uno, dos o tres. Nos salieron 9 tipos distintos o digamos de clasificaciones para entender al consumidor y sus motivadores, sus barreras al momento de decidir consumir lácteos. Muy interesante. Usted, Ana, decía hace un segundo que la leche es el superalimento. Y yo sí quisiera, a propósito de lo que conversábamos al principio, de que se está recomendando desincentivar el consumo, que le expliquemos a quienes están viendo esta entrevista cuál es el rol de la leche en la seguridad alimentaria en Colombia. Importantísimo en el tema de seguridad alimentaria porque la leche juega un rol tanto a nivel de salud como a nivel económico, si quieren, y social, en Colombia muy importante. A nivel de salud, porque es un alimento de fácil acceso. ¿En qué sentido? Tanto la leche, como la estábamos hablando, el vaso de leche, como los derivados. Colombia además goza de una oferta y un portafolio tanto de leches líquidas como de derivados lácteos muy amplio en presentaciones, en sabores, la calidad es muy buena, pero además tiene un rango importante de oferta de precio, es decir, uno le puede llegar a un rango muy amplio de consumidores colombianos. Entonces, eso es un primer tema. Desde el punto de vista de salud, caramba, el estudio también preguntó eso. Cuando uno habla de leche, casi que en automático todos contestamos el calcio. El calcio es importante para los dientes, para los huesos. Válido, claro. La leche tiene calcio, es muy importante. Es una fuente importantísima de proteína. En un niño en edad de crecimiento, niño entre 5 8 años, ¿sí? Ujú. Un vaso de leche al día significa casi el 50% de su requerimiento diario de proteína. Estamos hablando de proteína. Hablemos de otras vitaminas como la A, como la D. Hablemos de grasas saludables de la leche. Es decir, la leche por eso está catalogado como un superalimento por la ciencia mundial. Eso no es invento nuestro. Es muy completo. Es un alimento sumamente completo y además sumamente versátil en la manera de poder consumírselo. Que hay gente que nos dice, no, es que el vaso de leche solo no me gusta, tal.
Caramba, listo. Nos hablaba el doctor Becerra, el presidente de la Asociación Colombiana de Nutricionistas y Dietistas, de un concepto, la transferencia, creo que era el concepto alimenticia o nutricional. En términos sencillos, para que no soy la científica, es válido. No se tome el vaso de leche, pero entonces haga esa transferencia del contenido nutricional al pedazo de queso o al Claro. yogur o al kumis, en fin. Entonces es muy Sí, a mí el importante. quesito, por ejemplo, en el desayuno no me puede faltar. Delicioso. El vasito de leche a veces en onces con bocadillo, con bananito. Claro, o la leche con el café con leche o el chocolate, entonces ahí está haciendo uno la transferencia, pero es importante el consumo del lácteo en la dieta diaria. Eso a nivel de salud, ¿sí? Hablando, digamos, de seguridad alimentaria, también el tema de cómo la cadena láctea en Colombia está presente en todos los departamentos de Colombia, ¿sí? Es, digamos, un tema que está, que las características del sector productor, por supuesto, a su leche representamos a la segunda eslabón de la cadena, que es el procesamiento de leche, pero conocemos, por supuesto, y nuestro gran aliado es el productor. Hay, digamos, una gran variedad de tipos de productores. Está el pequeño productor, el campesino que tiene unos hatos pequeños, unos poquitos animales, hasta unos, digamos, unos grandes productores de leche. Entonces, el aporte también económico en el desarrollo de la cadena, en el desarrollo del agro, tanto el pequeño productor como también el productor que está ya industrializado con unas capacidades, unas prácticas de ordeño, de prácticas ganaderas de muy alto estándar, pues es muy interesante, entonces también hace ese aporte. Con eso usted me da pie para preguntarle por formalización y por tecnificación. ¿Qué rol ha jugado Azoleche en esta materia? Pues para nosotros es muy importante, Paulina, porque le voy a contar un tema. En Colombia se producen, el año pasado se produjeron aproximadamente 7.700 millones de litros de leche en el país, ¿sí? Sin embargo, se acopiaron solamente 3.360. La diferencia entre producción y acopio, ¿cuál es? El acopio es digamos, el momento en que después de que se ha ordeñado la vaca, Ujú. ¿cierto? Se lleva a un centro donde se acopia, es decir, a un centro en estos Se tanques almacena. donde se almacena, que tienen que además ser tanques fríos para comenzar todo el proceso de conservar la leche. ¿Qué nos quiere decir? Lo que se mide en Colombia es, digamos, formalmente, o lo que estamos obligados a reportar las empresas formales es el acopio. Entonces, estas dos cifras que le di, Paulina, nos indican un problema de una altísima informalidad en este sector. Estamos hablando de que de esos 7.700 millones de litros que se producen en promedio al año, el año pasado hubo una buena producción, un aumento comparativamente con el 2023, estamos hablando de que tenemos una informalidad más o menos del 45%. 45% formal y el 10% de diferencia es consumo propio de las unidades productivas. Eso es casi la mitad de la leche que Es se produce en demasiado. Colombia se va por canal informal. Y eso tiene muchísimas razones. Desde un punto, digamos, desde el tema de infraestructura de este país, porque pequeños productores que están en zonas aisladas, digamos, la industria formal no tiene cómo acceder a recogerle su leche o no tienen sistemas de enfriamiento. La leche es un alimento altamente perecedero que hay que enfriar casi que inmediatamente después de que se ordeña. Entonces tenemos un problema de informalidad alto. Azoleche, digamos, nosotros como gremio que representamos a la industria formal en Colombia, trabajamos en muchos frentes, desde programas, incentivos para que el pequeño productor o el informal vea que es importante formalizarse. ¿Para qué? La industria formal tiene además una serie de requisitos que tiene que cumplir. No solamente el precio regulado de la leche en Colombia, sino que la leche que compra tiene que tener unas características higiénicas de composición en grasa, en sólidos, en proteína. Entonces, un poco invitar a que las personas que quieren entrar, los productores que quieren entrar a la cadena formal, pues puedan hacer eso, ¿cierto? Y lo mismo con industrias procesadoras informales, que hay muchísimas en el país. Siempre he dicho, Paulina, personalmente creo que el que es informal no es informal porque quiere necesariamente, sino porque no se dan las condiciones para que se dé la formalización. Entonces creo que ahí tenemos un trabajo conjunto y esto es lo que siempre está invitando a Soleche, a que estos temas de estos desafíos como la informalidad se aborden conjuntamente por toda la cadena. Esto no es solo responsabilidad de los procesadores industriales, no es solo responsabilidad del eslabón primario, los productores, ni es solo responsabilidad del gobierno, y uno muy importante de los comercializadores. Son un esfuerzos integrados de cadenas productivas para superar estos desafíos. Claro, y ahora ya para ir cerrando nuestra entrevista, quiero que hablemos de importaciones y exportaciones. ¿Cómo se comporta la industria láctea en Colombia? Bueno, hubo de hecho el año pasado hubo bastante debate sobre eso, a principios de este año, particularmente por el tema de las importaciones de leche en polvo.
Hay quienes están a favor, quienes están en contra. Este año se terminan los beneficios, digamos, las protecciones arancelarias respecto de la leche en polvo importada, ¿sí? Y hay mucha preocupación sobre eso, mucho debate. ¿Qué es lo que decimos nosotros? ¿Sí? Colombia, a ver, en el sector lácteo, y hay que decirlo, nuestra balanza comercial es totalmente deficitaria, aunque, y eso es una muy buena noticia, este año arrancó muy bien con las exportaciones de productos lácteos colombianos, se han aumentado en un 40%. Lo que pasa es que, digamos, es un mercado todavía pequeño, pero estamos viendo un proceso de reactivación importante, datos, digamos, importantes. El principal país de destino de las exportaciones lácteas colombianas es Venezuela, donde dice uno, ahí hay un mercado importante, porque a nosotros el mercado europeo, a donde se exportaba bastante, se nos dificultó bastante con todas las nuevas reglamentaciones europeas sobre trazas de Ok, antibióticos, sobre temas de hormonas, sobre todos estos temas que tienen un poco proteccionistas, digamos, la normatividad europea. Pero entonces fuimos capaces de reemplazar ese consumo, esa exportación que se hacía a Europa hacia Venezuela. Entonces sigue siendo una balanza comercial muy deficitaria, pero hay oportunidad. Nosotros en Azoleche lo que pensamos de eso es que hay que dejar de pelear por un mercado y una torta pequeña. Y en lo que tenemos que concentrarnos, ¿cierto? Es en hacer el producto lácteo colombiano mucho más competitivo, ¿sí? claro. De manera que no preocupe tanto si hay o no importaciones, si es la leche en polvo colombiana es más costosa, como lo es, que la importada, ¿cierto? Ser competitivos para ampliar la torta, ampliar el mercado y que nuestro producto lácteo colombiano sea preferido por los consumidores en Colombia. Y cuando hablo de consumidores me estoy refiriendo no solamente al consumidor del día a día del producto procesado, sino al consumidor industrial. La leche en polvo es un insumo, yo le diría a Paulina que transversal en toda la industria de alimentos, pero para todo se usa leche en polvo, para todo, tiene unos usos incluso que uno no No sabe. se Por ejemplo, imagina. cosmética. ¿Usted sabía que la industria No. cosmética, sí, sí, la industria cosmética consume leche en polvo? ¿Y Eh, tiene idea en qué parte de la la industria industria, cosmética? sí, entiendo que en temas, digamos, de cremas, de preparados, de todo eso, tiene uso la leche en polvo en la industria farmacéutica. También. También en los productos ¿Quién se lácteos se imaginaría usa la leche en la industria farmacéutica, la leche en también, polvo? también leche en polvo, lactosueros en polvo, proteínas de leche, tiene Es muy muchísimos usos, transversal. es muy transversal, por eso hablamos de la versatilidad de esto. Entonces, lo que nosotros estamos invitando es a que nuestro producto sea tan competitivo que tanto el consumidor industrial de leche o de producto lácteo, porque no solamente de leche en polvo, de producto lácteo, como el consumidor en producto, digamos, el consumidor de mercado del común, prefiera nuestro producto. Entonces, invitamos es a eso, a que fortalezcamos el producto, la competitividad del producto lácteo colombiano, que nos va a permitir atender el mercado nacional, pero también seguir ampliando el mercado en el exterior, volvernos competitivos. Ana, y para terminar, yo no puedo dejarla ir sin preguntarle cuál es su receta favorita con leche o cómo le gusta a usted consumir leche. Bueno, a mí, digamos, en el día a día, yo soy de aquellas que el vaso de leche es ocasional de pronto con un bocadillo, pero yo no perdono el café con leche por la mañana. Las migas de huevo, esa preparación tan antioqueña, ¿no? Que es rapidísimo la recetica, coge uno un poquito de leche, una arepita de estas de tela, la asa, la despedaza, le mete el huevito perico y haga los huevos pericos así. Eso es una Deli. delicia. Pero la versatilidad es inmensa. Yo también consumo mucho queso, yogures, en fin. Entonces la invitación es, decíamos en estos días y de verdad que se nos ha vuelto un mensaje muy potente, muy poderoso, que consumir leche y derivados es un acto de amor con la familia, con los hijos, con uno mismo y con la salud. Ana, pues muchas gracias por hacer parte de los micrófonos de los rostros de mi tierra aquí en la Sociedad de Agricultores de Colombia. No, nosotros encantados porque además hacemos parte de la SAC, Azuleche hace parte de la SAC, este gremio que nos representa no solamente a los productores de leche, a los procesadores, sino a todo el agro colombiano. Realmente que la potencia, las posibilidades que tiene el agro colombiano son importantes. Gracias, Paulina. A ti por acompañarnos y ustedes esperen un próximo episodio la próxima semana y ya saben, a consumir leche porque es un acto de amor.